El segundo ejemplo dice, tengo dos soluciones de agua con sal. La primera tiene un 10% de sal, o sea, por cada litro hay un 10% que corresponde a sal. La segunda está al 25% de sal, una solución un poquito más salada. Se van a mezclar litros de estas dos cantidades de soluciones, una que está al 10% y la otra que está al 25%, y voy a formar un total de 20 litros. Esos 20 litros la idea es que me queden mezclados con un 16% de sal. La pregunta es, ¿cuántos litros he hecho de cada una de ellas? De manera que logre tener el 16% de la sal, que sea salada al 16%. Entonces tengo dos soluciones distintas, con sal distinta, y voy a hacer una sola mezcla que tenga un total de 20 litros. Todo esto hay que plantearlo en una ecuación simple con una sola incógnita. Entonces vamos a ver la forma en que hay que resolver este ejercicio. Vamos a definir X como el número de litros que va a ser de la solución del 10%. Por lo tanto, si X es la cantidad de litros que voy a echar de la solución del 10, la otra cantidad de litros se va a llamar 25 menos X, 20 menos X, porque eran 20 litros en total lo que yo quiero hacer. 20 menos X. Entonces, la ecuación planteada dice un 10% de X, un 10% de los primeros litros, más un 25% de los otros litros que se llaman 20 menos X, son igual a 20 litros del 16. Ustedes síganme entonces en el ejemplo que está puesto ahí en pantalla. El porcentaje, para que también recordemos cuando hablamos de porcentaje, se traduce a 10 partes de un total de 100. Entonces cuando dice 10% lo vamos a cambiar a 10 partido por 100. Y la ecuación me queda 10 partido por 100 de X, de cierta cantidad de litros, más 25 partido por 100 de la otra cantidad de litros, que son un total de 20 menos X, y eso es igual al 16% de 20. Como todos los denominadores son 100 y me interesa poder despejar esta ecuación, ojalá dejarla lineal, multiplico por ese 100 en los tres términos. 2 veces en el lado izquierdo y 1 vez en el lado derecho. Cuando multipliqué por 100 la ecuación me quedó bastante más simple, bien lineal. Y como ya sabemos despejar y multiplicamos en forma distributiva y pasamos números de un lado a otro, empezamos a hacer operaciones iguales a cada lado, vamos a llegar entonces a una resolución final que la X tenía que ser el número 8. Es decir, resumiendo en este ejemplo, con 8 litros de solución al 10% y el resto, y como son 20 litros en total, quiere decir que 12 de ellos son a una solución del 25, he logrado mis 20 litros que tienen un 16% de sal. Es decir, es bastante útil saber resolver ecuaciones porque muchas veces tenemos problemas, digamos, que son bastante reales y que nos ayudan a resolver esos problemas. Otro ejemplo y bastante recurrente que lo vemos siempre en los textos de matemática es preguntarnos lo siguiente. Me interesan 3 números que sean consecutivos, seguidos, y que al sumarlos me dé 159. Entonces, muchos de los alumnos empiezan a hacerlo, digamos, al azar, o sea, tomando un número y sumando con otro hasta que les dé 159, pero podemos pasarnos un rato bastante largo hasta encontrar la solución. ¿Cómo lo planteamos en una ecuación? Siempre hay que decir a quién le vamos a asignar el valor X o la incógnita. Vamos a decir que el primer número se va a llamar X. Por lo tanto, el otro ojalá no le coloquen Y y al tercero no le pongan Z, porque en ese caso tendremos 3 incógnitas que tienen valores distintos y que no podríamos resolverla en una sola ecuación. Hay que dejar todo con una sola variable, una sola letra. Entonces, si el primer número se llama X, el segundo número, como era consecutivo, se va a llamar X más 1. Y el tercer número, que es un natural, que sigue el siguiente, se llamaría X más 2. En ese caso estamos utilizando una misma variable, una sola incógnita, pero que representa a 3 valores distintos. La idea es tratar de tener la menor cantidad de variables porque si no se nos hace bastante más complejo la resolución. Entonces estamos usando una X, pero que nos representa a estos 3 números. ¿Cómo se plantea esta ecuación? Dice, los 3 números sumados me dan 159. Entonces la ecuación está ahí, la están viendo ustedes, X sumado con X más 1
y sumado con x más 2 me da un total de 159. La resolución de la ecuación ya la habíamos estado viendo, tenemos que sumar términos semejantes para reducir, y cuando hemos hecho eso hemos llegado a que las 3x son semejantes, así que me queda 3x más 3 igual a 159. El 3 que está sumando, restamos a ambos lados el 3, de manera que en un lado se elimine y en el otro se resta con el 159. Y así llegamos a una solución. La ecuación es bastante simple en términos de resolución y dice x vale 52. Entonces los tres números eran 52, 53 y 54. Y lo resolvimos en un paso corto y no adivinando los números. Así que tiene una solución única, bastante simple, pero no lo estamos haciendo por, digamos, por adivinanza. Si sumamos 52 más 53 más 54, podemos verificar que en total suma los 159. Entonces es bastante más simple. Si nosotros planteamos los problemas en términos de ecuación, la ecuación nos ayuda mucho y bastante rápido a resolver estos problemas. También habrán escuchado lo que se llama las ecuaciones literales. Muchas veces los textos, como estamos en el capítulo de álgebra, lo vamos a relacionar con algunas soluciones que son del tipo letras. Se llaman ecuaciones literales cuando la solución es con términos literales, con letras. Es decir, no tiene un valor como en el caso anterior, el 52, ni el 53, ni el número 3, ni el 8, etc. Sino que me dan valores que son letras. Entonces, hay un ejemplo que están viendo aquí donde la X pasa a ser la incógnita y la A y la B que aparecen en el ejemplo no son incógnitos, sino que pueden tomar algún valor numérico en algún momento. Pasarían a ser unas constantes que llamamos A y B. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones? De la misma manera en que se resuelve una ecuación cuando la solución es numérica, pero pusimos un ejemplo para que lo podamos entonces practicar. La ecuación son dos fracciones, una igualdad de dos fracciones. La primera, el numerador dice 2x menos a partido por b, y la segunda 2x menos b partido por a. La idea es despejar esa x porque para nosotros la x representaría la incógnita. ¿Qué letra o qué letras tendrían que ir en esa x de manera que si yo la reemplazo en ambos lados se mantenga la igualdad? Recuerden que una solución de una ecuación es un número o un factor literal que al ser reemplazado originalmente en la ecuación hace que los dos lados se mantengan equilibrados. Entonces la pregunta es ¿qué x tiene que ir ahí? Hay que buscarla, en ese caso hay que despejarla. Una forma, y este ejemplo es bastante simple, si multiplicamos por el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones, el número AB, que sería el mínimo común múltiplo, lo voy a multiplicar en ambos lados. La operación la repito en ambos lados. Y en el segundo paso lo escribimos. Pusimos AB en un lado y pusimos AB en el otro lado. Eso hace que elimine los denominadores y así la ecuación me quede en forma lineal y mucho más simple de poder resolver. Ya no tengo denominadores, los eliminé inmediatamente en el primer paso. Entonces ahora, como hay paréntesis, lo que hay que hacer es aplicar distribuciones, propiedad distributiva, multiplicar dentro del paréntesis, y lograr que las X reunirlas en un solo lado, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. Como está hecho el ejemplo, hemos reunido las X solo en el lado izquierdo. Entonces hemos pasado al lado izquierdo el 2bx. Y así me quedó solo las X en el lado izquierdo y lo que no es X en el lado derecho. ¿Cómo se juntan o cómo se suman estas X? Porque en realidad ahora no son términos sumables. No es lo mismo decir 3x, le voy a sumar una x y me quedan 4. Aquí no hay valores numéricos. Lo que hay que hacer es factorizar por x. Y de esa forma logro juntar en una sola. Entonces, si las 2ax y el 2bx nos damos cuenta que tiene un factor común que es esa x, la voy a sacar factor común. Entonces vuelvo a repetir la palabra factorización. Saco factor común la x. X factor común de el paréntesis 2a menos 2b. Y al otro lado, si ustedes ven el ejemplo, factorizo el a cuadrado menos b cuadrado que tenemos en dos paréntesis, en una suma por la diferencia. Y finalmente ese término que está multiplicando la x al pasar dividiendo,
y factorizando por un 2 se me elimina el factor a menos b, así que finalmente la x quedó como una sola fracción y que el resultado final es a más b medios, es decir, el promedio de a más b. A más b medio era la solución. Si ese valor de x es reemplazado originalmente en la ecuación, tanto a la izquierda como a la derecha, se mantiene el equilibrio. Entonces aquí está repasando un poquito de nuevo las operaciones algebraicas, nuevamente estamos factorizando, pero resolviendo una incógnita de un número, que en este caso es literal, y que hace que ese número sea la solución o la raíz de esta ecuación y que haga mantener el equilibrio de una ecuación. Tienen que practicar haciendo ejercicios, porque aquí hay que soltar un poquito la mano haciendo ejemplos, sobre todo en plantear ecuaciones, es decir, la idea será colocar ejercicios donde la persona, ejemplos que sean aplicados o bastante reales, donde aprendan a plantear la ecuación. A lo mejor la ecuación queda sencilla, fácil de resolver, pero es bastante más complicado plantearla. Así que vamos a practicar con ejemplos de aplicaciones. Nos vemos entonces en otro capítulo.